Buenas noches, annyeonghaseyo. Mucho gusto. Nuevamente estamos con la clase de coreano el día de hoy. Vamos a iniciar y les voy a mostrar esta presentación. Vamos a ver algo sobre los interrogativos. Algunos ya lo conocen. Este interrogativo lo usamos para hacer las preguntas qué, cuál y se usan con sustantivos. Este interrogativo, su forma original es muot y se usa en una forma contraída que es muo. Muo se usa más en el nivel o en el lenguaje formal con el verbo ser en la forma ímnica, que es un modo de pregunta. Y la forma mo yo se usa en el lenguaje estándar o bien en el lenguaje informal. Mo significa y mo yo tienen el mismo significado. Cuando hacemos la pregunta de ¿cuál es tu nombre? Decimos Irumi Muoyeyo. Irum es nombre y Muo es la pregunta ¿cuál? Yeyo es la cópula del verbo ser. Entonces, todo junto, Irumi Muoyeyo, estamos diciendo ¿cuál es tu nombre? Si hacemos la misma pregunta en el lenguaje formal, Irum más irumi, moshimnika, irumi moshimnika. Entonces estamos preguntando cuál es tu nombre también. Otro interrogativo que vamos a estar usando. Estos son ejemplos con los demostrativos. Y, cot, cot, chocot. Aquí ya está en unión el demostrativo y kuto con la palabra kot que significa cosas, objetos. Ya ikot se refiere a algo que tú estás mencionando. Algo, por ejemplo, si dices, tal vez de, tú sabes qué es, pero no mencionas el nombre en sí. Por ejemplo, si tú dices SIA, es Ouija, teléfono, handphone, computadora, computer, casa, chip, tú sabes, ¿sí? Cómo son las palabras en coreano, pero no usas el sustantivo, sino que lo representas como objeto o cosa y se sustituye por esto, eso, aquello. Entonces, puedes decir, esto es un teléfono, ¿sí? Esto es un libro, esto es una agenda. Así podemos ir sustituyendo el sustantivo con el demostrativo. También podemos usarlo con objetos que no están cerca nuestro. Puede decirse kukot o tokot, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras. Claro, hay una diferencia entre decir kukot y decir tokot, porque kukot solamente es para objetos que están lejos de la persona que está hablando. En este caso, si yo digo, eso es un automóvil, eso es un bus o eso es una bicicleta, entonces estoy mencionando algo que está cerca de la otra persona. Cuando tenemos objetos que están lejos tanto de la persona que habla como de la persona que está escuchando o el receptor, en este caso se usa tokot, que significa aquello. Por ejemplo, si nosotros decimos aquello es un avión, ¿sí? Entonces algo que está lejos de ambos, aquello es un avión, aquello es un ave, sí, como ejemplos, ¿verdad? Para mencionar de que podemos usar las tres maneras para decir esto, eso o aquello.
Solo aclarando que el demostrativo es i, ku, to, y que kot se usa para indicar que nos referimos a un objeto. En la pregunta, ¿ikosun moeyo? Estamos diciendo, ¿qué es esto? ¿Ikosun moeyo? ¿Qué es esto? Ikosun moeyo es lo mismo que decir ikon moeyo. Ikosun moeyo, ikon moeyo. También podemos decir ikoshin moeyo o ike moeyo. ¿Cuál es la diferencia en usar ikot con un, ikot con i? ¿Y qué representa decir icon o decir ike? Ok, entonces veamos lo siguiente. Con relación al uso de las partículas, ¿sí? Ok. Con relación al uso, si tienen alguna consulta, pueden hacerla o yo les doy el espacio más adelante. Veamos entonces a qué nos referimos cuando estamos tratando con las partículas. Por eso yo les decía, tenemos que aprender primero el tema de las partículas para no tener dificultad a la hora de ir formando ya una redacción. Prácticamente estamos redactando preguntas usando los demostrativos. Entonces, los demostrativos son tres. I, Ku, To. Y Kuso. Si nosotros usamos los demostrativos con la palabra cot, entonces estamos indicando objetos. Sería icot, cucot y tocot. Ahora, si agregamos las partículas, icot puede ser icot más uno, pero también podemos decir icot más i y se leería icosun, icoshi. Entonces, si ustedes están trabajando la parte de la lectura, pueden observar que hay una fusión de sonidos entre la consonante shiot más la vocal u. Se lee ikosun, ikosun, ¿sí? Al final termina en sun, ikosun. Pero solo la palabra kot al final se lee como una T. Entonces, kot es como que suprimimos el sonido final y se lee junto a la vocal. En vez de kot sería ko. Y en vez de un se lee sun, kosun y kosun. Esto es la parte que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de la fonética, es importante. Y lo mismo sucede con icot más i. En vez de leer icot i, se lee la combinación entre shot más i y nos queda ikoshi. Kukot es lo mismo. Kukot más un o bien kukot más i. Sería kukosun o podemos dejarlo como kukoshi. Si tenemos tokot, tokot más un, lo leemos tokosun. Y tokot más i sería tokoshi. Ahora vamos al punto. ¿Qué pasa entre un e i? Esto de las partículas no solamente nosotros que estamos aprendiendo, también para los que están iniciando, e incluso ya estando en Corea, también es un poco complicado. Complicado dependiendo de el contexto que tú estés revisando. Vamos a verlo así de esta manera.
La partícula un, que es lo mismo que la partícula nun, tiene un uso de marcador de sujeto. La partícula i y la partícula ga también su función es marcar el sujeto del que estamos hablando. La pregunta es, ¿en qué momento nosotros vamos a saber si usar un nun o si usar y ga? Un nun se usa para hacer un enunciado, ¿sí? Como para indicar un tema, ¿sí? Remarcar un tema. Y se ve bastante en cuanto a la presentación personal. Cuando tú estás iniciando una conversación, se usa la partícula uno, aunque no es que estamos pendientes de, ok, voy a iniciar una conversación, algo así, ¿verdad? Pero es como algo natural, ¿sí? Tú empiezas hablando, entonces hablas como de manera general. Entonces la partícula uno es más general, ¿sí? Más como más engloba un poco más una temática. Ese es un nun. Un nun también lo usamos para hacer un contraste entre dos oraciones, ¿sí? Cuando hay una contraposición en el contenido de la primera oración con la segunda oración, entonces, o cuando hacemos una comparación, en esa situación se usa la partícula un nun. La partícula iga caracteriza por ser más específica, ¿sí? Trata el sujeto de una manera más específica. Incluso en una conversación o en una lectura podemos ir viendo el cambio que inicia con un nun y va, el mismo sujeto va modificando la partícula y pasa a ser i o ga. Hay situaciones específicas dentro de la gramática coreana que nos indica que sí o sí tiene que ser la partícula i o la partícula ga. Por ejemplo, si vamos a usar la negación del verbo ser, el verbo ser, ¿qué es el verbo ser? Ok, dejemos un poco por acá la partícula y chequemos un poco rápido la cópula. Porque, se los digo porque es sencillo. ¿Sí? Es sencillo en qué sentido que lo usamos más en la presentación personal o para indicar algo, una igualación en cierta situación, pero no es que siempre vamos a estar con la cópula, ¿sí? Pero de entrada debemos de saberlo porque nos ayuda a hacer nuestra presentación personal. Entonces, ida tiene la siguiente función. Lo podemos conjugar en tiempo. Voy a abreviar, ¿sí? Así que me presten atención a lo que digo. T, P, S. Tiempo presente estándar. Ok, puse la S. Voy a poner una E. Tiempo presente estándar. Y voy a poner T, P, F. Tiempo presente formal. En el tiempo presente estándar, vamos a ver de que ida lo tenemos en la forma IEO y tenemos la forma YEYO. La mayoría de los textos y videos vas a ver inundación de este tema, ¿sí? Y ello. En el tiempo presente formal vas a ver el uso de piutnida, pero queda como imnida. Lo que pasa es que piutnida es la manera de la conjugación de los verbos en general en presente formal, pero en la cópula queda como imnida. Imnida y la otra forma es ímnica. Ímnica se usa para hacer preguntas. Esto lo veía en cuando les planteaba la pregunta de moshimnika, significa cuál es. Moshimnika es la cópula, ¿sí? La cópula del verbo ser mo y ello, que cuál es o qué es mo y ello. Moshimnika, ese es cuál es. Entonces tenemos esta forma que nos permite poder entender acerca de la cópula del verbo ser. En resumen, ¿sí? La cópula del verbo ser.
Sucede de que esta cópula tiene un opuesto, que es anida. Y aquí es donde quiero incluir el uso de estos dos, la partícula i, la partícula ga. ¿Cómo nos ayuda esto? Cuando nosotros vamos a hacer la negación del verbo ser, o sea, ¿qué es lo opuesto a ser? No ser, ¿verdad? Si decimos es un auto, decimos no, no es un auto, es un bus. ¿Sí? Entonces, autobús, no es un auto, es un autobús. Entonces, tenemos la igualación de decir es, ¿qué es lo que es? Pero tenemos lo opuesto para decir no es y lo conocemos como la negación del verbo ser. Esto lo revisábamos en cuanto a la nacionalidad, que decía, ¿es usted coreano? Y decía, no, no, yo soy japonés. ¿Es usted alemán? No, yo soy italiano. Entonces, pero ahí no muestra la negación directamente, sino que hace sustitución de un contenido. Si dice eres coreano y responde no, soy japonés. Entonces no se ve en cuanto a la negación de la copla, pero sí podemos hacer uso de la negación de la copla un poco más directo. Pero para ello tenemos que usar la partícula iga. Me voy a detener porque de seguro tienen alguna pregunta. Si no tienen, entonces puedo continuar. 질문 있어요? 없어요? 없어요. 없어요. Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Voy a plantearles sobre el término anida. ¿Cómo vamos a usar anida? Si digo no soy coreano, me cuesta más el español, les cuento, aquí con esta cosita. No soy coreano, sale más fácil dibujar trazos, círculos. No soy coreano. Coreano en coreano, la nacionalidad es Hanguk Saram. Entonces, para decir no es coreano o no soy coreano, para decir no soy, incluir la parte de primera persona, tengo que incluir el pronombre yo, es to. Y a este pronombre voy a agregarle nun. Aquí es donde le digo que nun, un nun se usa para introducir, para hacer un planteamiento, para iniciar una conversación. ¿Sí? Usamos nun. En la presentación personal siempre se usa nun con tonun o irunun. O si te sabes el nombre de la otra persona, dices Ana Sinun, Marcos Sinun, Pablo Sinun. Así, ¿verdad? Vamos usando porque esto lo que nos indica la parte de las partículas. Se usa la partícula nun cuando vamos a iniciar o cuando estamos como conectando por primera vez con una persona, hablando con esta persona, entonces usamos la partícula nun. Ok, vamos a decir no soy coreano. Es tonun, que sería el sujeto, ¿sí? Aquí está marcando el sujeto, tonun. Voy a decir no soy coreano. Yo no. Este no que aparece acá lo voy a negar con anida. Pero lo que estoy negando es la nacionalidad. Entonces empiezo con la nacionalidad. ¿Cómo se escribe la nacionalidad coreana en coreano? Primero escribimos el nombre del país, que sería Corea, Hanguk, y después escribimos la palabra Saram. Aquí dice coreano. 저는 한국 사람. Es decir, yo coreano. Ahora voy a decir no, que no es coreano. Entonces, para decir no es coreano, voy a agregar primero la partícula i después de saram. Entonces sería 한국 사람이.
Ahí, esta ahí conecta la negación con anida, que sería anida conjugado es anieo. Y cuando hago esto, estoy diciendo no soy. 저는 한국 사람이 아니에요. Y en esto consiste parte de la función que tiene la partícula iga. En el caso de saram se usa i. ¿Cuándo se usaría la partícula ga? Esto vaya en la parte del uso de las partículas. Saben de que para usar un y para usar nun hay una regla de uso que tiene que ver con el sustantivo, si al final tiene consonante o no tiene consonante. Lo mismo es con i y con ga. Si el sustantivo, en este caso que es saram, tiene una consonante final, entonces se usa i. Caso contrario, si tenemos un sustantivo que vamos a negar con anidad, se usaría ga. Si yo le pregunto, yo ya conozco el nombre y digo, a ver, si puedo usar micrófono, digo para Morena, ¿verdad? No sé, pues si puedo usar micrófono, me confirma porque voy a hacerle una pregunta en coreano. Es enseguida. Ok, entonces la pregunta, suponiendo que nos encontramos y yo sé que conozco a tu hermano, pero tal vez no recuerde el nombre de ustedes y me confunda. Entonces yo puedo decir, ah, mm, a usted le diría algo así. En español sería, tú eres Yolanda. Entonces la pregunta en coreano sería, Yolanda y yo. ¿Cuál sería tu respuesta usando la negación con i anida? Iga anida. 아니에요. 모레나예요. Aniello, morena ello. Solo que cuando tú dices aniello, estás diciendo o la parte del no, pero la negación sería 저는 Yolanda가 아니에요. Entonces aquí vamos, donde nosotros al nombre o al sustantivo, en este caso si usamos un nombre propio, el nombre de la persona o de alguien que conocemos, a este nombre podemos agregarle la partícula i o bien la partícula ga, ¿sí? Digamos, voy a cambiar el nombre. Digamos que la persona se llama María. Entonces, si su nombre es María, entonces voy a usar la partícula ga. ¿Por qué razón? Porque al final no tiene consonante final. Entonces, cuando un sustantivo, en este caso me estoy refiriendo a un nombre propio, cuando un sustantivo no tiene consonante final, se usa la partícula ga. Si yo digo María ga y después agrego aniello, ¿qué significa María? Tengo una María en la lista. ¿Qué significaría María ga aniello? O quien desee responder. María no soy, no es. Ajá. María no es. O voy a reformular la oración, diría Isaram, Isaramun, María Ganieo. ¿Qué estaría diciendo ahí? Isaramun María Ganieo. Ella, Ya no es María. ella no es María. Muy bien, gracias. Ella no es María. Entonces, este uso de anida en la forma conjugada estándar es anieo, ¿sí? Para que tomen nota de esta parte. Anieo corresponde al lenguaje estándar. No significa que siempre se va a usar anieo. ¿Cuál sería la conjugación formal? A ver, de los que están por acá, los que pueden responderme, que tengo certeza es Hazel, Leila, Bárbara, Fabiana estaba, pero salió. Ah, María tiene la mano levantada. ¿Cuál sería la manera en el lenguaje formal para decir anieo? Cualquiera puede abrir micrófono, ¿no? Nadie se arriesga. Manica.
Inida. Ani, Imnida, alguien dijo Imnida, otro dijo Anika. A ver, ¿alguien más quiere participar? Anida. Escuché bien, repita, por favor. Inida. Morena tiene levantada la mano. Animida. Animnida. Ahora sí, ya lo había escuchado, solo que hablaron como con pena, ¿verdad? Recuerden que acá es con confianza. Y sí, ¿verdad? Anida es la manera, se le llama en esto de la gramática la forma infinitiva, ¿sí? Es anida, que significa no ser. Y podemos aprenderlo como el opuesto de ida, que ida significa ser. Entonces, anida. Si nosotros conjugamos anida de manera estándar, estándar es el lenguaje informal cortés. Yo lo llamo estándar porque lo pongo en el intermedio entre lo informal y lo formal del lenguaje, ¿sí? Porque sí hay una diferencia en el uso informal, el uso formal y el uso informal cortés. Entonces, cuando yo diga estándar, lenguaje estándar, me estoy refiriendo a este informal cortés. Y voy a hacer una aclaración porque creo que algunos participaron de algunas evaluaciones que les proporcioné y les puse algunas preguntas sobre el tipo de lenguaje y pude notar, y creo que así pasa por lo que la información que encontramos, no digo que está mal, por supuesto que no, pero hago la aclaración por lo siguiente. Muchos tutoriales indican que el lenguaje formal es y ello, ayo, oyo, heyo, por ejemplo. Si dicen saranjeo, si dicen komawoyo, si dicen, a ver, mokoyo, mashoyo, todo termina en yo. Muchos tutoriales lo marcan como el lenguaje formal. Pero, ¿por qué? Porque es el lenguaje más común. Pero hay que tomar en cuenta que hay un lenguaje formal coreano, que es el lenguaje cuando hablamos de Annyeong Hashimnika, 안녕히가십시오, 고맙습니다, 감사합니다. Ese tipo de lenguaje que termina en nida, nida, ese es el lenguaje formal. Aclaro nuevamente, no estoy diciendo que está mal, porque sí es una manera formal si nosotros comparamos decir anión y decir anión haseo, cuál es formal y cuál no. Ya lo saben, ¿verdad? Anión es informal y anión haseo es formal. Entonces, cuando te comparan expresiones entre formal e informal, ahí es donde nosotros vamos como asimilando un tipo de lenguaje. Pero ustedes ya están acá y ya van a saber de que el anión haseo es un informal cortés, ¿sí? Y que en comparación con el lenguaje informal, obviamente que el informal cortés es formal, ¿sí? Comparando, ¿sí? Es lo mismo que comparar la expresión o el saludo de komawo y komawoyo. ¿Cuál es informal? Komawo. ¿Y cuál sería formal? Komawoyo. Pero si comparamos komawoyo y komapsumnida, entonces ahí es donde tú tienes que ya tener la pauta de que hay informal, informal cortés y el formal. Y que el informal cortés es, en comparación con el informal, sí es formal, pero en comparación con el formal, ahí es donde no quiero confundirlo, ¿sí? Por eso yo les invito a que revisen bastante esta conjugación con el final piumnida, piumnica, shipsio, ushipsio, porque esto nos ayuda a aclarar bastante sobre el tipo de lenguaje o poner atención si ustedes acostumbran ver las series, los doramas, las películas coreanas, pongan mucha atención de que también hay una variación entre el final nida y el final yo.
¿sí? Yo. ¿Cómo hago yo? Ese saranjeo, saranhamnida, kamsahamnida, anyunhashimnika, todo eso, hay una variación, siempre, siempre, siempre se está usando los dos tipos de lenguaje. Ok, chinmunisoyo, opsoyo. 없어요. Ok, qué bien. Entonces les estaba mostrando acá que anida, anida, para que ustedes también ya lo tomen en cuenta, anida en el lenguaje estándar o informal cortés es anieo. Y no confundir anieo con anio. ¿Qué significa anio? No, ¿No? no, ¿verdad? Solo que este anio también lo pueden encontrar como anio. No hay ninguna diferencia, más que en la escritura, pero en el sonido es la misma pronunciación. Así que los dos significan no. Incluso pueden usar ani, ese ani. Ani es no, ani. Y anio es no, y anio es no. Entonces todos son no, ¿verdad? Entonces anio no es lo mismo que anieo. Eso sí, no es lo mismo. Anieo significa no ser y anio significa no. ¿Claro? Ahora, el lenguaje formal de anida es animnida, que ya lo habían dicho, ¿verdad? Que es ani y después agregamos al final piumnida. Ese piu más nida lo convierte en un lenguaje formal, animnida. Entonces, si digo, 한국 사람이 아닙니다. No soy coreano. 일본 사람이 아닙니다. No soy japonés. 중국 사람이 아닙니다. No soy chinés. Spain saram y animnida. Spain sarami animnida. No soy español. ¿Sí? Entonces, animnida o anieo. Si digo, 태국 사람이 아니에요, no soy tailandés. 필리핀 사람이 아니에요, no soy filipino. 저는 니카라과 사람입니다. O 저는 니카라과 사람이에요. Pueden como cambiar de formalidad, de lenguaje, ¿sí? Pueden decir, 한국 no, 니카라과 사람이 아님, no, 니카라과 사람입니다 o 니카라과 사람이에요. ¿Sí? ¿Qué significa lo mismo? Solo que uno lo tenemos en lenguaje estándar o informal cortés y el otro lo tenemos en lenguaje formal. ¿Ok? Entonces, le hacía esta aclaración acerca del anida, porque es importante, se usa bastante si tú dices eh, cualquier situación que quieras hacer una negación, él es tu amigo o él es tu papá, a veces se confunde, él es tu papá, ella es tu mamá y tal vez no, ¿verdad? Tal vez alguien conocido. ¿Cómo diríamos en coreano? Ella no es mi mamá. ¿Alguien sabe cómo se dice en coreano? Ella no es mi mamá. Vamos a ver cómo está ese coreano. Nadie se arriesga. Vamos acá. Empecemos con la primera palabra. Ella. ¿Cómo se dice en coreano ella? Voy a ayudarles. Isaram. Ok. Isaram, ella. ¿Qué más teníamos? No es. ¿Cómo se dice en coreano no ser? Vamos a 아니에요. usar anieo, correcto, anieo. Pero, ¿qué es lo que estamos negando? Ella no es mi 어머니. mamá. Ella no es mi mamá. Entonces, acá empezamos con el sustantivo que sería mamá. ¿Y cómo decimos mamá en coreano o mi mamá en coreano? Y Saramun, usamos la partícula un. Y Saramun, omoni. 어머니의 Ok, entonces.
Si vamos a incluir, si decimos solo homoni, ya se entiende que estamos hablando de la mamá. Si queremos decir mi mamá, puede ser che omoni o uri omoni. Y Saramun, omoniga. Recuerden que antes de ani y ello vamos a usar la partícula i o la partícula ga. Y Saramun, omoniga, animnida. O puede ser ani ello. Listo. Parece sencillo, ¿verdad? Una pregunta, Sonsegnim. Adelante. Yo sé que hay una partícula, no recuerdo cómo se llama, que es la de pertenencia. Por eso yo decía homonie, no sé si aplica ahí o en qué caso aplica, perdón. Sí. Aplica, aplica. Solo que es opcional. Solo que no iría donde usted la estaba ubicando. ¿Sí? Iría en el posesivo, iría en mi, para decir mi. Si tú quieres decir en coreano mi, entonces esto es primera persona, so, más la partícula que usted menciona, que sería e. Solo que este toe se transforma en che. Entonces yo les decía, puede ser che omoni, uri omoni. Si digo uri, literalmente significa nuestro, y nuestro sería uri más la partícula de pertenencia, urie. Pero la partícula se omite y solamente diciendo uri ya se entiende que estamos diciendo algo que nos pertenece. En coreano ustedes van a encontrar que che, mi y uri para la pertenencia en primera persona se usa más uri. Para decir mi mamá, en vez de decir che omoni, se dice uri omoni. Para decir mi papá es uri aboji. Si decimos mi abuelo o mi abuela es uri haraboji, uri halmoni. Incluso algo bastante extraño es, incluso para decir mi esposa, digo Uri Anne, ¿sí? Nuestra esposa. Literalmente es como que era nuestra esposa, pero se entiende que es mi, o sea, que es mi en primera persona. Igual las damas, para decir mi esposo, dicen Uri Nampion, ¿sí? Pero entre decir Che Nampion y Uri Nampion, lo que vamos a escuchar en el uso cotidiano es Uri. Eso sucede en la parte ya del uso del posesivo en primera persona. Ahora, aquí, si yo digo Isaramun omnika nimnida, puede significar ella no es la mamá. Si incluye el posesivo Isaramun uri omnika nimnida, ya se entiende un poco más claro que estoy diciendo ella no es mi mamá. Entonces, respondiendo a la pregunta, antes de omoni puedo incluir el posesivo que sería mi, che omoni o uri omoni. Si usted dice che, se entiende, ¿sí? Nadie le va a decir nada, pero porque de hecho nosotros como estaríamos, todos se darían cuenta que somos extranjeros, entonces no habría mucho, sí, como así escándalo, pero claro, si alguien ya nativo, no, naturalmente el nativo no te va a confundir entre decir che y decir uri, ¿sí? Naturalmente él va a usar uri. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Todo claro? Y Ok, entonces déjenme recordar por dónde estábamos en todo esto. Les hablaba sobre la diferencia entre usar la partícula unun y la partícula iga, ¿verdad? Que por ahí estábamos. Y estaba aclarando sobre estos tres, ikosun, tokosun, kukosun.
En comparación, entonces, si ustedes dicen Ikosun sawayeyo, está diciendo eso es una manzana. Ikoshi sawayeyo, eso es una manzana. Significan lo mismo. Aquí viene algo importante. En cuanto a la parte objetiva, es indistinto, ¿sí? El uso de un o el uso de i. Si ustedes dicen Ikosun, 사와예요, 이것은 책이에요, 이것은 컴퓨터예요, o si dicen 이것이 컴퓨터예요, no hace ninguna diferencia. Pueden usar tanto un como i. Estos ikosun, ikoshi, kukosun, kukoshi, chokosun, chokoshi, tienen una forma que se contrae. Ikosun queda como icon o incluso puede llegar a quedar como iko. Ikoshi queda como Ike. Y esto ya es una contracción. Entonces, si ustedes encuentran Ike Sawaeyo, está diciendo eso es una manzana. Ike es Ikot más I. Qué raro, ¿verdad? Pero así es, ¿sí? Esta es parte ya de aprender el uso y las contracciones en algunas expresiones. Chocot, lo mismo, ¿sí? Chocot puede ser chocón o choque. Kukot, kukosun, kukon. Kukoshi, kuke. Ikosun, ikon, ikoshi, ike. Ikosun puede ser iko también. Ok. Voy a mostrarles por acá. También creo que tengo un poco más de información. A ver. Esto. Un pequeño adelanto, pero ustedes ya saben algo. Este interrogativo sí también se usa bastante para decir quién. Nuku es el interrogativo, pero cuando estamos hablando de alguien, se dice nuka. Es nuku más la partícula, sería nukuga, pero no se usa nukuga, es nuka. Sí, nuka. Eso es cuando nos referimos a alguien, sí, a una persona. Es nuka, nuka, nuka. Se nuku, nuka. Se nuku imnika. Nukuimnika, ese Nukuimnika significa quién es. Entonces, si decimos él es mi amigo, entonces no, ¿quién es eso? Él es mi amigo. Isaramun es más común, ¿sí? Por eso yo uso bastante Isaramun, Kutsaramun, Chosaramun, porque es más común cuando usamos el pronombre en tercera persona. Existe en coreano, es él significa ku y ella significa kunyo, pero casi no se escucha o casi no se usa, aunque sí existe, el ku y el kunyo. Es más común el saram, Isaram, Isaram. Entonces, Isaramun 제 친구예요. Él o ella es mi amigo o él es mi amigo o ella es mi amigo, mi amiga. Nukuyeyo, ese Nukuyeyo, ¿quién es? Está en lenguaje formal, Nukuimnika, es lo que les explicaba, ¿verdad? Nukuimnika está en lenguaje estándar, Nukuyeyo, y está en lenguaje honorífico del lenguaje estándar, ¿sí? Porque hay un honorífico para el lenguaje formal y hay un honorífico para el lenguaje estándar, pero esto ya va un poco más adelante, no se preocupen. Ah, Mi cuestión ahorita es el tiempo, ¿sí? Por acá me dice que solo tengo 7 minutos. Me gustaría estar más tiempo con ustedes, pero por ahora no puedo hacer eso posible. Voy a mostrarles algo rápidamente para que ustedes tomen en cuenta la información si han, ¿cómo se dice? Han tenido curiosidad de checar las informaciones de esta página que es bastante interesante, ¿verdad? Acá para hacer lectura, práctica de lectura. Esta es una presentación personal. ¿sí? 안녕하세요. 저는 왜예요? 저는 중국 사람이에요. 조리사예요. 안녕하세요. 저는 준아예요. 저는 한국 사람이에요. 가수예요. Entonces, les decía en la clase pasada, acá la clave, si ya saben leer, es vocabulario. Expresiones, vocabulario. Hola, soy Wei, soy chinés y soy chef.
Hola, soy Yuna, soy coreana y soy cantante. Acá y tenemos una nueva unidad, solo que esta unidad acá ya tiene un poco más de información, está usando las expresiones que acabamos de revisar como muy ello. ¿Qué significa muy ello? Puede ser qué es o puede ser cuál es. En esta expresión se lee 전화번호가 뭐예요? 전화, 전화, 전화번호가 뭐예요? 전화번호. Observen acá cómo se lee. Bono. En vez de bonho, es bono. Y en vez de chonhua, se lee chonhua. Esto es con relación a la consonante hyut, que se omite el sonido de J cuando está después de la consonante ñun. Este es un cambio de la fonética, ¿sí? Entonces, chonhua se lee chonhua y bonho se lee bono. Ga es la partícula que acabamos de revisar. Chonno bono ga 뭐예요? A los que ya revisaron vocabulario hace algún tiempo conmigo saben que tonhua se usa para decir teléfono, ¿sí? El aparato, aquel aparatito de teléfono de fijo que se usaba, yo no sé si todavía los tienen en las casas, este es tonhua, porque teléfono celular, ¿alguien recuerda cómo se dice teléfono en coreano? Handupon. Hendupon, ¿verdad? Hendupon. Hendupon. Ok, tono bono. Bono se refiere al número, a la numeración, ¿sí? ¿Cuál es tu número de teléfono? De tono bono ga, tono abono ga, yo está preguntando, ¿cuál es tu número de teléfono? Entonces de eso va a tratar esto, va a tratar con los números. Los números yo lo estaba checando como nivel 2, pero voy a irme directo con este texto, así que vamos a ir al ritmo del texto a ver qué nos enseña, ya que ustedes, la mayoría, ya tienen más que sabido el alfabeto, entonces vamos a avanzar. Así que próximamente, no se pierdan la clase que vamos a estar revisando. Voy a compartirles sobre el uso de los números. Ya estudiamos antes sobre el conteo numérico, dos sistemas numéricos, que está el sistema chino-coreano, el sistema nativo. Entonces, estos los vamos a usar en situaciones y acá tenemos preguntas y respuestas que podemos ir completando. Ok, entonces por acá vamos a concluir. Les agradezco su participación y nos vemos próximamente, al menos que alguien tenga una pregunta final. ¿Simón soy yo? 음, ¿Soy yo? Ok. 여러분, 네. 감사합니다. 안녕히 계세요. 감사합니다, 선생님. 감사합니다, 선생님. 감사합니다.